30 de marzo de 2010, Stonewall, Luisiana. Justin Bloxham, de 12 años, y otros estudiantes de DeSoto comenzaron sus vacaciones de primavera y lo primero que hicieron fue hacer una pijamada. Durante la noche vieron películas, mientras Justin se encontraba sentado en un sofá enviando mensajes de texto con su teléfono. Las horas pasaron y cuando se despertaron al día siguiente, sus amigos notaron que el joven no estaba por ningún lado. Quédate hasta el final para descubrir qué pasó con Justin Bloxham, una historia que parece sacada de una película de terror. Justin McLean Bloxham nació el 29 de mayo de 1997. Era un joven como cualquier otro que estudiaba en la escuela primaria de North DeSoto. Para ese entonces, estaba de moda MySpace, una página donde podías conversar con tus amigos por horas. Y aunque sus padres no estaban muy de acuerdo con que Justin tuviera un usuario, no quería quedarse afuera. Allí se comunicaba constantemente con sus amigos. Para el momento de los hechos, la escuela parroquial estaba de vacaciones de primavera, por lo que Justin pasaba más tiempo en internet. Entre mensajes, sus amigos organizaron una pijamada para la noche del 30 de marzo. Durante toda la noche comieron dulces, vieron películas y pasaron un momento inolvidable entre amigos. Pero Justin no estaba prestando atención, más entretenido con su celular que con la televisión. Ninguno de sus amigos lo sabía, pero el joven estaba intercambiando mensajes con una niña de 14 años llamada Amber. En los mensajes, la niña instó a Justin a salir a escondidas de la casa para que ambos pudieran tener un encuentro sexual. Al principio el niño dudó, él no solía desobedecer a sus padres. Además, esta sería una experiencia nueva que le aterraba un poco, pero Amber le dijo que no se preocupara, que le enviaría un taxi a buscarlo a la puerta de la casa de su amigo. Cuando todos los demás niños cayeron rendidos, el taxi llegó a la casa. Justin salió a escondidas y entró dentro del vehículo que era conducido por un hombre que lo llevaría a la casa de la joven. Cuando los demás estudiantes se despertaron más tarde esa mañana, Justin no estaba por ningún lado. Había desaparecido como si se hubiera esfumado. Sus amigos sospecharon al instante que algo malo había pasado, porque el joven no solía irse sin avisar, por lo que reportaron su desaparición a sus familiares, quienes lo denunciaron con la policía alrededor de las 10:30 am. Los agentes del sheriff llegaron a la casa, y uno de los amigos le confesó que lo vio por última vez sentado en el sofá alrededor de las 3 am, enviando mensajes de texto. Al indagar con los vecinos, los oficiales se enteraron de una pista que sería clave. Un taxi verde de la empresa Action había sido visto en el vecindario la noche anterior. Rápidamente comenzaron a indagar sobre este vehículo. Otros testigos confirmaron haber visto el taxi a un lado de la carretera de madrugada. Resultaba que otro agente había visto un taxi verde estacionado a un lado de la carretera 171 alrededor de las 6:30 am. Según el oficial, cuando se acercó al coche para prestar auxilio, vio a un hombre salir del bosque. Cuando lo interrogó sobre lo que estaba haciendo, el conductor del taxi le comentó que se había quedado sin gasolina y había perdido la llave, y que estaba esperando que alguien de la compañía de taxis le trajera una copia. Ante esto, el policía siguió su camino, sin saber que había estado muy cerca de una pista importante del caso. Varias horas después de que se reportara la desaparición de Justin, la búsqueda tuvo un trágico desenlace. Su cuerpo fue encontrado en un charco de agua poco profundo, al otro lado de la cerca, donde Red Bluff Road se cruza con la autopista 161. Posteriormente, los agentes investigadores registraron la zona boscosa junto a la carretera
y encontraron la llave del taxi y un cargador de celular, gracias a un detector de metales. Además, se incautaron botas embarradas que coincidían con las huellas de botas que conducían al lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima. Pero ¿qué había sucedido exactamente? ¿Y quién era este chofer de taxi? El agente de patrulla que se detuvo para verificar el taxi detenido en la ruta había verificado la identidad del chofer al revisar su licencia de conducir. Su nombre era Brian Douglas Horn, de 34 años. Cuando los oficiales revisaron sus antecedentes, se toparon con una horrorosa verdad. Previously convicted sex offender Brian Douglas Horn. Horn tenía antecedentes por delitos sexuales. Uno de ellos había sucedido cuando tenía 19 años, en el que había sido encontrado desnudo con un niño de 13 años. Este sujeto había estado suelto y trabajando de taxista como si nada. La policía tenía que atraparlo antes de que escapara y atacara una vez más. Pero fue su hermano Kevin Horn quien puso fin a la huida. El hombre se enteró por las noticias ese mismo día que su hermano era una persona de interés en el asesinato de Justin. Así lo acompañó a Action Taxi, donde devolvió el coche para volver a su casa como si nada. Pero Kevin tenía otros planes. Cuando Horn llegó a su casa, su hermano le dijo: «No sé qué has hecho, pero te voy a arrestar». Así el hombre lo llevó a la comisaría para entregarlo y dio su consentimiento a los agentes para que registraran el taxi, lo que resultó en la incautación de pruebas, incluida una tarjeta SIM de AT&T que pertenecía al conductor. Pero ¿qué había pasado exactamente? ¿Cuál era la conexión entre Horn y el menor de edad? En realidad, Justin no estaba hablando por mensajes de texto con una niña de su edad, pero él no lo sabía. Lo que en verdad estaba pasando era que Horn le estaba enviando mensajes de texto haciéndose pasar por una niña. Poco después de las 3 de la madrugada del 30 de marzo de 2010, Justin salió de la casa de su amigo y se subió al taxi de Horn que alquilaba al Action Taxi. El último mensaje de texto enviado por Justin fue a las 3:13 am. Decía: «El taxi se ha averiado». Mensaje que fue recibido en el teléfono celular del sospechoso. ¿Se habrá dado cuenta Justin en ese momento que Amber era Horn? Lo que se cree es que cuando Justin subió al taxi, Horn le dio una droga alucinógena para manipularlo. Su plan era llevarlo a su casa, pero al parecer, Horn entró en pánico al quedarse sin gasolina, por lo que mató al niño y arrojó su cuerpo al bosque. Una vez detenido, los investigadores querían saber cómo Horn consiguió el número de Bloxhome, ya que era algo que parecía no tener ninguna conexión directa. Según la investigación, la hijastra del criminal tenía el número de teléfono del niño en los contactos de su teléfono. De esa manera, Horn le preguntó a la niña si podía descargar sus tonos de llamada, y lo que hizo fue descargar todos los números de teléfono celular, y así fue como obtuvo acceso a su número de teléfono. Las autoridades revelaron que no fue el único niño con el que Horn se intentó contactar esa noche. Probó varias veces, hasta que Justin cayó en su trampa. El 12 de abril de 2010, un gran jurado de la parroquia de DeSoto imputó al acusado por homicidio en primer grado y secuestro con agravantes. Las preguntas sobre qué y cómo pudo haber ocurrido el incidente se abordaron en el tribunal. Antonio Florence, abogado defensor de Horn, pidió al jurado que no se dejara llevar por las emociones al escuchar las pruebas en su contra. Horn es un delincuente sexual, pero no de niños. Florence dijo que Horn fue etiquetado como delincuente sexual, pero solo en relaciones con mujeres adultas. Además, dijo que en realidad su cliente era swinger, al que le gustaba ver a su esposa y a su novia tener sexo con otros hombres. Según su postura, la intención de Horn era que Justin perdiera su virginidad al tener sexo con 2 mujeres y no con él,
porque según el delincuente, los adolescentes quieren tener sexo con adultos y pensaba que Justin se iba a divertir. Según la defensa, nunca tuvo la intención de matar al niño y solicitó un cargo menor de asesinato en segundo grado. Florence dijo que la fiscalía no tenía evidencia de ADN que demostrara que Horn tocó al niño de manera sexual, pero admitió que Horn puso una mano sobre la boca de Bloxham, tal vez mientras le decía: «Ten paciencia, te llevaré con la niña». Si bien los investigadores encontraron evidencia de ADN en semen alrededor del ano de Bloxham, era del propio joven y no de Horn. Por otro lado, la fiscalía presentó evidencia de la culpabilidad del acusado, incluyendo evidencia forense de la tarjeta SIM que revelaba mensajes de texto explícitos enviados desde el teléfono celular del acusado al teléfono celular de Justin, evidencia de una huella dactilar en el taxi que coincidía con Justin, y los resultados de la autopsia que mostraban que Justin murió por asfixia, con posible estrangulamiento. El forense James Taylor justificó que Justin murió por asfixia y opinó que el perpetrador lo asfixió mientras estaba sobre su espalda. Además, identificó varias áreas de vasos sanguíneos rotos en los ojos de Justin, en su cara y frente, lo que habría requerido que el perpetrador aplicara presión en alguna parte del cuerpo para evitar el drenaje de sangre del corazón. El Dr. Taylor identificó una contusión abrasiva en el interior de la boca de Justin que daba a entender que el perpetrador comprimió los labios y la boca contra sus frenillos. También descubrió numerosas abrasiones en el cuerpo, hechas mientras estaba con vida. En resumen, la fiscalía presentó fotos y el testimonio del Dr. Taylor que indicaban que Justin presentaba lesiones en el cuello, la cara, las manos, la espalda, el hombro y el torso, que las lesiones ocurrieron antes de morir y que no eran únicamente atribuibles a la asfixia. La defensa del asesino explicó que esas heridas y marcas fueron hechas producto de que el cuerpo fue arrastrado desde la carretera y sobre una cerca de alambre de púas hasta el lugar donde se encontró. Sin embargo, el médico forense declaró que las heridas no eran del tamaño de las causadas por el alambre de púas, ni con el hecho de que el agresor arrastrara el cuerpo de la víctima en una dirección post-mortem. Todas estas pruebas eran suficientes para que el juez racional concluyera que algunas de las lesiones en el cuerpo de la víctima fueron antes del homicidio. La fiscalía también presentó el testimonio de la esposa del acusado y de otra mujer adulta sobre sus relaciones sexuales con Horn. Según ambas, a veces las estrangulaba durante las relaciones sexuales consentidas. La esposa del acusado testificó que eran intercambiadores de parejas y que a veces mantenían relaciones sexuales con otros hombres y mujeres, pero todos adultos. La otra mujer testificó que el acusado sugirió que un hombre más joven participara con ella en actividades sexuales. Lauren Lindsay, amiga de Bloxham y ahijada de Horn, testificó que le pidió prestado su teléfono para quitarle los tonos de llamada. Por su parte, la oficina del sheriff dijo que nunca habían visto un caso como el de Justin. Finalmente, la fiscalía detalló cómo Horn, haciéndose pasar por una adolescente que ofrecía sexo, sedujo a Bloxham, quien al principio se resistió, pero luego aceptó. De esta forma, exigió que Brian Horn nunca tuviera la oportunidad de dañar a nadie más, y pidió que lo declaren culpable de los cargos más graves. Así, 75 personas se reunieron para escuchar el testimonio en la sala del tribunal. Entre ellas se encontraba la madre de la víctima, Amy Bloxham, quien estuvo acompañada por numerosos familiares y amigos sentados a su lado. Ella testificó deteniéndose a llorar varias veces, con el rostro inclinado hacia abajo, oculto tras su cabello rubio.
La madre dijo con dolor que Justin no era un niño travieso ni manipulador en absoluto, que Brian, siendo un adulto, lo manipuló y lo convenció de salir de la casa para luego matarlo. Brian Horne, sentado junto a sus abogados, con camisa gris y pantalones azules, también lloraba. Al verle me pregunté, ¿cómo un ser humano podía arrebatarle la vida a otro, sobre todo a un niño? La familia de Justin Bloxham no podía dejar de lamentar el final de la vida del niño. ¿Cómo fue posible que un delincuente sexual pudiera tener una profesión que ponía en peligro a sus pasajeros? Según el tío de la víctima, la gente no sabe que los delincuentes sexuales pueden trabajar en muchas profesiones, como es el caso de los taxistas. Oklahoma tenía una lista corta de trabajos prohibidos, como conductores de camiones de helados. Entonces, con la muerte de su sobrino, su misión era lograr que las leyes de Oklahoma fueran como las de Luisiana. Debido al asesinato de Justin, se creó un nuevo proyecto de ley que prohibirá a los delincuentes sexuales ejercer aún más profesiones, incluyendo taxistas y reparadores de aire acondicionado. El senador de Lawton, Randy Bass, reveló que los legisladores aprobaban unos 5 proyectos de ley relacionados con delincuentes sexuales cada año. Para ese entonces, un pedófilo en Oklahoma debía registrar su domicilio cada 6 meses y proporcionar una dirección física. No podían vivir a menos de 600 metros de parques, escuelas, iglesias, ni ningún lugar donde se reúnan menores. Sin embargo, aunque todas esas leyes ayudaban a reducir los delitos, el tío de Justin insistió que no eran suficientes, porque Justin fue asesinado con tan solo 12 años y sin ninguna ley que lo protegiera. ¿Brian Horne era el único culpable de su asesinato? Mientras Horne esperaba el juicio penal por el cargo del asesinato en primer grado, también enfrentaba la denuncia civil de la madre del niño, Amy Nicole Widan Bloxham, pero no fue el único. La compañía de seguros y el jefe de Horne, David McFarlane, de Action Taxi, también fueron acusados de ser partícipes de los hechos. Según la demanda, McFarlane merecía un juicio por negligencia. Al parecer, McFarlane sabía que Horne era un delincuente sexual convicto y registrado, habiendo sido condenado por un delito grave de agresión sexual en Missouri, y antes de eso en Luisiana, por comportamiento indecente con un menor. Aún así, McFarlane decidió contratar a Horne, a pesar de conocer sus inclinaciones peligrosas. Lo aceptó a la ligera, decidió ignorar la importancia de la información y le ofreció a Horne la protección del taxi para perseguir a su víctima. Porque si bien la mayoría de las personas, y específicamente los niños, no se subirían a un vehículo cualquiera con un completo desconocido, la costumbre nos dice que un taxi es seguro y confiable. Esto a pesar de que el pasajero está a merced de un completo desconocido, quien tiene pleno control sobre él, prácticamente un blanco fácil, como fue el de Justin Bloxham. ¿Quién tiene el control para garantizar que el taxista no sea peligroso? En este caso, una persona tuvo el control de esa decisión, McFarlane. Una persona decidió que Horne, un conocido delincuente sexual, podía ser confiado con la seguridad pública, con el máximo cuidado, a pesar de que su estatus legal indicaba que no se podía confiar en él. McFarlane, sabiendo que Horne era una persona peligrosa, y aún así decidió liberarlo entre el público bajo la apariencia de un taxi seguro. Horne había trabajado allí 10 días antes de matar a Justin. El abogado de McFarlane, Ronald Rainey, argumentó que el riesgo que representaba Horne no era previsible, pero el tribunal no estuvo de acuerdo. Colocar a un conocido delincuente sexual en un taxi, con acceso y control sin restricciones sobre sus pasajeros, quienes asumen que están en una posición segura, es como meter al zorro en el gallinero, dijo la fiscalía.
A los pocos meses del asesinato de Bloxham, la legislatura de Luisiana aprobó una ley que prohibió a los delincuentes sexuales trabajar como conductores de autobús, taxi o limusina. Esta ley fue nombrada la Ley Justin Bloxham. No obstante, el tribunal no podía usar esta ley contra McFarlane porque no estaba en los libros cuando McFarlane aprobó la contratación de Horn. Años después, el taxi utilizado para secuestrar a Justin fue destruido. El dueño de Action Taxi se disculpó con la madre de Justin y eliminó los taxis verdes que ahora son dorados. Un jurado unánime declaró al acusado culpable del asesinato en primer grado y determinó que debía ser condenado a muerte. No obstante, Brian Horn solicitó una apelación que provocó que se revocara la condena por asesinato en primer grado y la sentencia a muerte. El juicio y la sentencia fueron anulados en 2018 debido a que el acusado se declaró inocente, pero en contra de su voluntad, su abogado lo presentó como culpable. Al parecer, Horn quería mantener su inocencia. Mientras tanto, su abogado defensor declaró su culpabilidad para evitar la pena de muerte. El tribunal concluyó que se habían violado los derechos de Brian Douglas Horn cuando su abogado admitió en el juicio que mató a Justin Bloxham, pero Horn se opuso a esta estrategia. De esta forma, la condena terminó por ser anulada para iniciar un nuevo juicio. El nuevo jurado fue seleccionado en la parroquia de Vernon debido a la publicidad del caso, y no fueron informados de la condena previa de Horn para que así no fueran influenciados. Más de 4 años después de que la Corte Suprema de Luisiana revocara la condena por asesinato de Brian Horn, inició un nuevo juicio en su contra. El 4 de julio del año 2023, la sentencia se leyó en un tribunal lleno de familiares y amigos de Justin. Amy Bloxham, la madre del joven, estaba sentada en primera fila, sosteniendo la última fotografía escolar que Justin tomaría en su vida. Finalmente, el jurado declaró a Brian Horn, de 47 años en ese momento, culpable de asesinato en primer grado por el crimen de Justin Bloxham. Los jurados tardaron solo 45 minutos en decidir que Horn debía recibir la pena de muerte. Luego de la condena máxima y definitiva, Horn fue trasladado a la Penitenciaría Estatal de Luisiana en Angola, donde permanecerá en el corredor de la muerte hasta que llegue su turno de recibir la inyección letal. Finalmente se hizo justicia, pero una luz se ha apagado en el hogar de los Bloxham. Ahora hay un lugar vacío que jamás podrá llenarse. Justin era la sonrisa brillante de la familia, un corazón de oro puro, nunca egoísta, siempre amable. Justin confió, y eso le costó la vida. Con el final de este triste e injusto caso, no podemos evitar preguntarnos, ¿crees que los menores deberían tener acceso a las redes sociales? ¿Estamos realmente protegidos en Internet? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo crimen, a medianoche.